Muy bien, pues gracias Francisco por la pregunta. Saludar a todos y a cada uno de los hermanos. Un gusto poder volver a estar un viernes de nuevo estudiando Levítico y hoy último capítulo de Levítico. Así que si no pasa nada, hoy terminamos este libro que parece que fue ayer cuando empezamos el estudio de Levítico. Pero bueno, poquito a poquito pues vamos terminando libros de las escrituras. Así que con mucho gusto poder compartir y ayudar y serviros en lo que pueda siempre. En cuanto a tu pregunta, es cierto que la traducción que tenemos en Reina Valera del 60, probablemente en otras traducciones o revisiones bíblicas, no acaba de plasmar de forma demasiado literal lo que dice el texto hebreo. Sí es cierto que en este caso Reina Valera del 60, aunque no traduce de forma literal, capta la idea de lo que quiere decir la frase que tenemos en hebreo. ¿De acuerdo? Es verdad, en primer lugar, que no dice especial voto y no utiliza el texto hebreo la palabra especial como un adjetivo, pero sí aparece un verbo que tiene que ver con hacer actos milagrosos, portentosos, admirables. De alguna manera, ese especial voto procura trasladar o trasladarnos esa idea que nos transmite el verbo hebreo que tenemos en este caso en el texto masorético, en el texto hebreo, que nos hablaría de hacer algo milagroso, ¿no? Sería una traducción un poquito más aproximada, algo así como aquel que haga milagrosamente un voto, ¿no? O aquel que haga de manera portentosa un voto. Esa sería un poco la acción como un voto especial o algo increíble, ¿no? Algo inusual. De hecho, es un verbo que tiene que ver con el actuar milagroso de Dios en algunas ocasiones. Entonces, es un verbo un poco difícil de traducir y tal vez por eso, pues algunas traducciones y revisiones bíblicas han optado por darle otro sentido. Y luego, la frase, o toda la frase esa que tenemos, de según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás, bueno, en realidad es mucho más sencillo y básicamente lo que nos viene a decir es que según el valor o según tu valoración de sus almas para Dios. Es decir, cuánto vale para Dios esa, ese alma que ha hecho el voto. ¿Vale? Porque aquí en el capítulo, como hemos leído, y si habéis tenido tiempo de revisarlo durante la semana, lo que vemos es que hay una especie de trueque o intercambio en algunos casos. Es decir, la persona hace un voto, pero en lugar de cumplir el voto, paga un, una tasa X, la que sea la que le toque, en lugar de cumplir el voto. Bien, entonces era una manera de pagar el voto. Es un poco lo que tenemos aquí. Entonces, se da una estimación, una valoración por las almas. Es decir, cuánto vale un alma de un muchacho de 20 años. Pues tanto. ¿Cuánto vale el alma de un bebé? Tanto. Y esto ya hablaremos, irá saliendo, me imagino, a lo largo del estudio, por qué se ponen esos precios y por qué en algunos casos el precio es superior, es inferior, etcétera, etcétera, sin que haya ya adelanto cuestiones de machismo y feminismo de por medio. Por favor, tenemos que sacar eso de nuestras mentes cuando leemos la Biblia. ¿Bien? Así que más o menos esto es lo que puedo aportar con respecto al versículo 2 y cómo este aparece traducido en algunas traducciones y versiones bíblicas. Pues salvando las distancias que son muchas, lo más parecido sería esas votos, esas promesas que se hacen en el contexto católico, ¿no? Esas mandas. Cuando llegué a Andalucía dice, no, ha hecho una manda y yo no tenía ni idea en qué consistía. Una manda básicamente era una promesa a Dios de si tú me das esto, yo haré esto otro. Esto, eh, aunque se ha distorsionado, por eso digo salvando las distancias que son muchas, tiene una base bíblica. Y la base bíblica la hemos visto, la hemos estudiado ya cuando en Levítico estuvimos viendo precisamente y hablando del tema de los votos
que son voluntarios, ofrendas voluntarias que se pueden realizar a Dios. Efectivamente, esto no es algo que Dios dice, me tenéis que hacer votos, no. De hecho, la Biblia nos anima, y Dios a través de su palabra nos anima a que cuidado con hacer ese tipo de votos, ese tipo de promesas, si queréis llamarlo así, y no cumplirlas. Mejor, dice, es que no prometas a que habiendo prometido, luego no cumplas, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Y claro, hacerle una promesa a Dios no es una cosa ligera. Por eso, de alguna manera, se establece este capítulo. Porque hay gente que le hace una promesa a Dios, ¿no? Se envalentona y luego dice, ostras, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora, si tú no vas a... Porque normalmente, ¿qué consistía? En que esa persona se dedicaba a sí mismo o dedicaba a alguien o a algo al servicio del templo, al servicio del tabernáculo. Por eso este capítulo tiene relación con el tema de los levitas, el tema de los sacerdotes. Porque esa persona, ese animal, ese bien, ya fuera una casa, ya fuera un terreno, se dedicaba al servicio a Dios. Entonces, para no o para redimir a esa persona, a ese bien, de ese servicio, del tiempo que iba a estar sirviendo, se pagaban estas cantidades que aquí aparecen o se hacían las transacciones que aquí aparecen. Bien, a veces se tenía que abonar un 20% más del valor que tenía pues, el animal, por ejemplo. ¿No? Entonces tenías que abonar el valor del animal más un 20%. Entonces, pagando eso, pagabas tu voto, cumplías tu promesa a Dios. Bien, entonces no se quedaba el animal en propiedad de, volvía para ti, aunque tenía un uso sagrado si el animal era puro, pero volvías a tenerlo tú. En algún momento podías sacrificarlo a Dios. Bien, entonces, por eso digo que salvando las distancias, que son muchas con el catolicismo, hablaríamos de unas promesas que se hacen a Dios. ¿Vale? Entonces, la Biblia no nos anima a hacer promesas, y mucho menos a la ligera, ya que de hacerlo tenemos que cumplirla. ¿Vale? Pero tampoco la Biblia prohíbe que hagamos una promesa a Dios. Y a veces, en determinados contextos religiosos, eso parece una herejía. ¿No? ¿Cómo le voy a decir si Dios me da esto, yo haré esto a cambio? ¿No? Parece que estoy, de alguna manera, poniendo, sí, sí, se entiende un poco así en esa dirección, ¿no? Entonces, cuando la promesa tiene un sentido bíblico y se entiende bien cómo funcionaban los votos en tiempos bíblicos, puede llegar a tener sentido en un momento dado hacerle una promesa a Dios. Eso sí, hay que cumplirla. Si no, se nos va a contar como pecado. Insisto. Entonces, es preferible no hacer promesas y menos a la ligera, ¿no? Y a veces nos podemos venir muy arriba y yo recomendaría precisamente lo que recomienda la Biblia, que es una tendencia a la baja, ¿vale? No está mal, no está prohibido, pero con una tendencia a la baja. Muy buena pregunta, Francisco. En primer lugar, lo que tenemos que, o lo que tendríamos que valorar, a mi modo de entender, es cuando esa persona hizo la promesa o el voto a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente, era una persona de fe, no de fe en que Dios existe, sino creía en Yeshua, lo había aceptado, había un nuevo nacimiento, o no. ¿No? O simplemente pues hay la fe que mucha gente tiene de que Dios existe y por lo tanto como Dios existe le lanzo cosas al aire y que venga lo que Él quiera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otra cosa que habría que valorar es la persona que hizo esa promesa o que hizo ese voto. ¿Lo hizo con conocimiento de causa de la gravedad que tenía hacer un voto y no cumplirlo? ¿O lo hizo con cierta ignorancia de decir, bueno, pues como muchas veces se piensa, aunque no estoy justificando, solo pongo esta frase para entender. Entender muchas veces no es estar de acuerdo ni justificar un acto, es entiendo por qué lo hiciste aunque estaba mal. Esa persona lo dijo como, bueno, Dios conoce mi corazón.
Dios sabe que yo quería, pero luego no se me dio la oportunidad. O, en fin, no tenía realmente el peso de lo que implica no cumplir un voto a Dios. Entonces no es lo mismo una persona que no es muy consciente de las consecuencias de eso, aunque no está exento de esas consecuencias, a una persona que sabe la gravedad que tiene y aún así lo hace. No sé si me explico. La ignorancia no es una excusa, pero es un paliativo. Reduce la pena, en este caso, ¿vale? Entonces, pagas la multa, pero mmm, digamos que no te queda la bronca, para ponerlo en lenguaje nuestro, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, es decir, cuándo hizo la promesa la persona y qué conocimiento tenía la persona que hizo la promesa de la gravedad del asunto cuando esa promesa no se incumple, cuando la persona viene a entender, oye, esto es grave lo que yo hice, no lo cumplí, esto es un pecado y no es cualquier cosa, primero, tenemos que saber y tenemos que tener como base que Yeshua murió por todos nuestros pecados, también por aquellas promesas que no hemos cumplido. Bien, eso en primer lugar. Ahora, ¿eso quita el hecho de que no tengamos que hacer restitución o de que no eso quede en nada? No. A veces es necesario hacer restitución. Es decir, oye, hice el mal, estoy perdonado, pero quiero cumplir esa promesa que le hice a Dios, aunque estoy llegando tarde o tardísimo, ¿vale? Pero de alguna manera voy a hacerlo. Lo que vemos aquí es que en función de qué se prometía a Dios, pues así era la situación. Bien, así se valoraba. A día de hoy, aplicar eso de manera directa es muy difícil. Hay que hacer un paralelo. Y un paralelo dinámico, como no puede ser de otra manera. Que sería algo parecido. Parecido, salvando las distancias, por supuesto. Bueno, aquí lo que vemos es que el importe, el animal, la persona, eh, el bien que se prometió, quedaba consagrado al servicio de Dios. Bien, si no se quería dedicar eso al servicio de Dios, se tenía que pagar el importe correspondiente y en algunos casos añadirle el 20% en función de cada caso. Luego, ¿qué sería lo más parecido? Lo más parecido sería una ofrenda al pueblo de Dios. Dentro de los levitas lo que había eran necesitados, bueno, pobres, porque no tenían heredad, etcétera, etcétera, y vemos que los levitas a veces se los incluye dentro de un grupo de viudas, huérfanos y pobres dentro de lo que era Israel. Una aplicación muy dinámica, por supuesto, sería eso, pues hago una ofrenda de X cantidad, que es la correspondiente al voto que yo le hice, a Dios. O durante X tiempo voy a dedicarme al servicio a Dios de esta manera. Y durante X tiempo estoy, entendedme, pagando el voto, ¿vale? Cumpliendo la promesa que yo le hice a Dios. Serían dos aplicaciones dinámicas, pero mucho más, a día de hoy creo que es complicado hacer, porque no está el sacerdocio en funcionamiento, el sacerdocio levítico me refiero, no está el templo, no dedicamos nada a servir allí, entonces, claro, la equivalencia eh, eh, formal no está, ni puede estar. ¿Vale? Entonces se me ocurren, así de entrada, pues esas dos formas. Gracias Mario por la pregunta. Entonces, aunque hay un concepto en todos los temas que tú has tratado, hay un hashtag, una palabra clave que tiene que ver con dinero, con cosas que se compran, con cosas que se redimen o cosas a las que se les pone precio. Esto está, o esto sí es común en todos los pasajes que tú has tocado. Es cierto que son diferentes leyes o diferentes situaciones. ¿Vale? Una cosa es la compra que hizo Abraham con eh, el terreno de Magpela, con la cueva y demás. Otra cosa son las 30 piezas de plata, el precio del apreciado, que es un precio que tiene que ver
con un siervo, si mal no recuerdo, que es acorneado por un buey. Y luego tenemos ahí una profecía de me han rodeado toros fuertes de Basán, etcétera, etcétera. Bien, iría por otro lado. Luego tendremos el censo de David, que hay personas que hasta cierto punto creen que Dios se enfada mucho porque David empieza a contar a la gente, o ordena contar a la gente. No solo eso, sino que cada vez que se hacía un censo en Israel, las personas tenían que pagar un impuesto, que era el precio del rescate por sus almas, y eso tenía que ver con el ejército de Israel. Luego todos los soldados tenían que pagar un impuesto. Eso es de alguna manera lo que causa que Dios se enfade con David, porque David va a recaudar del pueblo sin ningún motivo. Dios no le ha ordenado ningún censo. ¿Vale? Y ahí es un tema muy interesante con el tema de los impuestos. Claro, ese precio tiene que ver con otra ley, no con la que aquí se pone. El contexto que tenemos en Levítico 27 es para aquellas promesas, aquellos votos que se han hecho a Dios. Un voto que todos conocemos, un voto que todos conocemos es Ana, la mamá de Samuel. Le hace una promesa a Dios. Si me das un hijo, porque Ana no se quedaba embarazada, era estéril, si me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Entonces, Dios cumple su parte, le da un hijo, y Ana consagra a Samuel al servicio de Dios. ¿Qué hace Samuel? Samuel no es levita. Samuel no podría estar en el tabernáculo, salvo que ha sido consagrado. Entonces, ¿dónde lo vemos? Al lado de Leví, durmiendo con Leví. A veces pensamos que en el tabernáculo, en el Mishkan, en el templo, solo están los levitas y los sacerdotes. No, ahí hay gente que se ha consagrado al servicio a Dios. Claro, no van a hacer funciones de los levitas, pero sí van a hacer otro tipo de funciones. Para el templo hacía falta agua, para el templo hacía falta leña, hacía falta limpiar. Todo eso había gente que decía, oye, yo voy a apartarme para Dios, me voy a consagrar y voy a trabajar en el templo. El caso de Samuel es este caso. Su mamá lo consagra y lo consagra antes de nacer. ¿Qué ocurre? Que Ana no rescata a Samuel. Es decir, en lugar de pagar, dice, bueno, ¿este cuánto vale? Pues este, su trabajo, su valor que puede aportar es, si tiene un mes, lo pone aquí, dice, si fuera de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos. En lugar de pagar los 5 ciclos y llevarse a su hijo a casa, lo que hace es dejar al hijo. Porque ella ha prometido dejar al hijo. Entonces cumple el voto de manera íntegra, no lo sustituye por el importe. Entonces lo que tenemos aquí es justamente eso. Sustitución de una persona, de un bien, de un animal, por un importe. El importe que Dios establece y que se marca aquí. ¿Vale? Entonces, cuando leemos estas leyes o leemos leyes tocantes a los votos, tenemos que pensar en esto. ¿Vale? Y esto pues, es otra de las leyes de economía dentro de la Torá. ¿Vale? Y junto a esta ley de economía, pues hay otras, como por ejemplo el rescate que tienen que pagar por sus almas los soldados que pertenecen al pueblo de Israel. O la redención de los primogénitos, que ahí tenemos otra ley, ¿no? Entonces son como diferentes leyes de economía. Evidentemente en todas aparece el dinero, o aparece un importe, o aparece un rescate, o aparece una redención. Pero cada una, digamos, que tiene su lugar dentro de la Constitución de Dios, dentro de la Torah. Muy fácil, quiero decir, cuando lo ponemos en contexto, se entiende rápidamente. Efectivamente, Dios no necesita dinero, tampoco necesita comida. Este tema lo habíamos tratado no con el dinero, sino con la comida. Ya habíamos dicho, ya habíamos citado, si no, seguramente conocéis, recordáis el texto donde dice, mía es la tierra y su plenitud. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Yo me serviría. Tengo un buffet libre, parafraseo, pero es que me suena un poco a esa idea, ¿no? Como decir que el ser humano tenga esa idea de que hay que alimentar a los dioses, llega a ser un absurdo. Porque si los dioses son los creadores de todo cuanto existe, los dioses se servirían, ¿no? Y ahora he hablado de dioses en plural, teniendo en cuenta la mentalidad que tenían los pueblos en el antiguo Próximo y Medio Oriente, que eran vecinos de Israel, ¿no? Entonces, a los dioses, bueno, y a día de hoy algunos pueblos siguen pensando así, traen ofrendas que son comida para los dioses.
Los dioses, si son verdaderos, no necesitan ser alimentados. De igual manera, Dios no necesita el dinero. Ahora, ¿quién sí necesita la comida? ¿Quién sí necesita el dinero? Nosotros. Nosotros, y en este caso, en concreto, lo necesitan los levitas, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque a veces nos da un poco la idea de que montaron el tabernáculo, en este caso que es el contexto de Levítico 27, montaron el tabernáculo o montaron el templo y que eso se mantuvo así hasta que se destruye en el año 70 o que se destruye en el año 586 a manos del Imperio Babilónico, ¿no? Cuando en realidad lo que hace falta es mantenimiento de todo eso, ¿no? De las telas, mantenimiento de las maderas, mantenimiento... Eso se echaba a perder en algún caso. De hecho, encontramos textos en la Escritura donde Dios dice, oye, estáis abandonando mi casa, no dejáis de traer comida, no hay dinero para que venga gente a trabajar y a mantener esta estructura. Entonces, hacen falta recursos para mantener la casa de Dios, la obra de Dios, que a día de hoy el paralelo, insisto, sigue siendo mantener el pueblo de Dios, mantener la obra de Dios que llevan a cabo eh, diferentes siervos en su pueblo. Entonces, claro, sería como decir, bueno, ¿por qué Dios pide dinero si a día de hoy Dios no necesita dinero? Claro, pero los obreros que sirven a Dios necesitan recursos, para mantener determinadas infraestructuras hacen falta recursos, para ayudar a los necesitados dentro del pueblo de Dios hacen falta recursos. Entonces, un poco la finalidad que tenía esto precisamente era ese mantenimiento, en este caso del Mishkan, cuando esté el templo, el mantenimiento del templo, y a día de hoy, entendiendo a la luz de lo que Pablo escribe, por ejemplo, en su carta a los Corintios, el templo de Dios somos nosotros, con lo cual sigue haciendo falta recursos pues para ayudar a aquellas personas que están trabajando y sirviendo a Dios, a aquellas personas que no tienen recursos y son necesitados dentro del pueblo, pues que se les pueda mantener de alguna forma. Claro, a día de hoy lo hacemos a través del pago de votos, no, lo hacemos a través de ofrendas voluntarias. Es decir, hay una necesidad o hay un hermano o una hermana que vemos que está dedicado a enseñar, a compartir, a edificar de alguna manera especial al pueblo de Dios, pues se le hace una ofrenda de manera puntual o de manera periódica, como cada uno necesite. Esa sería la equivalencia que tenemos hoy. Pero el principio que hay detrás de esa equivalencia es la misma. El pago aquí en dinero tenía esa finalidad, ¿vale? Porque los sacerdotes y levitas tenían que comprar cosas en su día a día. No es que estaban así, les caía la comida, porque pensar, la comida que tenían de las ofrendas tampoco era tanta, porque eran partes muy pequeñas que además tenían que ser comidas en el tabernáculo. El sacerdote tenía familia. Cuando el sacerdote acababa su turno de servicio en el tabernáculo, se iba a su casa. O el levita que acababa su servicio se iba a su casa. ¿Qué hacía en su casa? Pues en su casa seguía viviendo. Tenían ganado. Otra cosa que no se les da una tierra en propiedad, pero tenían casas, tenían animales y todo eso hay un coste ahí también, ¿no? Entonces, son cuestiones que a veces, si las enfocamos de manera, eh, de una manera muy cerrada, con el objetivo muy cerrado, claro, nos perdemos que estamos hablando de un pueblo, de una nación, con todos los aspectos que conllevan del día a día de una nación. ¿Y cómo vive esa gente cuando no está en el tabernáculo? ¿Qué pasa con el tabernáculo si una cortina un hilo se deshilacha un poco, ¿no? Pues eso hay que arreglarlo. ¿Quién lo arregla? Quien lo arregla hace un trabajo. ¿Quién mantiene ese trabajo? No era todo por obra y gracia del Espíritu Santo, como a veces a día de hoy sigue pasando. Hay gente que no es consciente del valor que tienen las cosas o del coste que implica servir a Dios. Hay un coste, aunque la persona que sirva a Dios lo haga con todo el corazón, con toda la gratitud y con toda la generosidad que eso tiene que conllevar.
pero tenemos que ser conscientes precisamente y aterrizar, yo creo aterrizar, hacer un poco más terrenal el día a día que tenía Israel pues hace 4.000 años, ¿no? Y pensar, bueno, ¿de qué van a comer las vacas? Porque, bueno, pasto, sí, pero pensar que vacas, ovejas, tenían muchos allí. Había forraje, y el forraje había que conseguirlo de alguna manera. No todos tenían campo, algunos lo habían tenido que vender. ¿Qué pasaba con esa gente que había vendido el campo? ¿No? Y ahora ya estoy hablando de más allá de lo que incluye este capítulo, ¿eh? Pero básicamente el dinero, tenemos que pensar en eso. Hay que mantener cosas y las cosas tienen un precio. Es tan sencillo como eso. Por eso también se permite esa permuta, ese intercambio de una persona por un importe económico, porque la persona podía hacer un servicio determinado en función de sus características, lógicamente. Pero, ¿qué pasa si esa persona dice, oye, yo este tiempo que iba a estar trabajando en el tabernáculo, es que tengo otras cosas, ¿vale? Pues pagas el importe correspondiente al trabajo que te hubieras hecho en el tabernáculo y listo. Y ese dinero se va a aprovechar. Entonces eso también lo vemos en el Nuevo Testamento y vemos otros pasajes donde se ponen importes económicos para estos fines. Bien. Y qué maravilloso el acento andaluz. Vivan, vivan los acentos en España, porque mira que España es rica en muchas cosas, también en acentos. Eso es maravilloso, es una riqueza tremenda. Muy bien, en cuanto a... Fíjate, estaba pensando, no había caído en cuenta antes, pero fíjate cómo somos. Yo estaría encantado de pagar menos. Yo estaría encantado de que a mí me dijeran, mira, tú pagas 20 y el otro 50. Perfecto, un chollo. Sí, es que ahí está la cosa. Pero, fíjate, no, esto que nos puede parecer, bueno, simpático. Fíjate cómo el sistema de este mundo nos hace pensar y leer la Biblia. Por eso he dicho que quitemos y dejemos a un lado las cuestiones machistas y feministas. Porque ahora vendría, y lo digo con mucho respeto, pero vendría un movimiento feminista y diría, ¿por qué las mujeres no pueden pagar lo mismo? O sea, ¿te sabe mal tener que pagar 20 shekels menos? ¿De verdad? Yo estaría encantado que paguen más las mujeres. Oye, que la mujer pague 50 y yo 30. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, en el rango de edad de personas que pueden realizar labores, y hablamos incluso de niños, ¿vale? Por supuesto, un bebé de un mes no puede hacer una labor, pero un niño de 6 años, pues algo puede llevar a cabo. Bien, no son funciones muy elevadas ni pesadas, pero puede ayudar a hacer cosas en el tabernáculo. Tenemos que pensar en eso, es decir, la gente que se consagra, que se dedica, que ha hecho un voto, es para trabajar sirviendo en el tabernáculo, sin ser levita. Bien, entonces es un servicio especial. Y de eso había. Insisto, Samuel es un clarísimo ejemplo de ello. Bien, y había más gente. Solo que pensamos que es el tabernáculo del templo estaba cerrado a los levitas. No, no. Había gente que se podía consagrar. ¿Qué hacían? Pues por ejemplo, traer leña, o preparar leña, o limpiar, o dar de beber a los animales que tenían que ser sacrificados para que no se deshidraten. No lo sé, mil funciones que no necesariamente tenían que hacer los levitas. Esa mano de obra pues tiene un valor. Entonces, ¿podían hacer las mismas funciones exactamente igual un hombre que una mujer? No. Igual que no se puede a día de hoy en determinados casos. ¿Que hay excepciones? Por supuesto. Pero cuando uno constituye la ley de un país o la ley de cualquier eh, organismo, no lo puede hacer pensando en las excepciones. Lo tiene que hacer pensando en la generalidad. Y de manera general, pues un hombre podrá cargar más que una mujer. Entonces, ¿qué vale más? Pues en cuanto a dignidad, lo mismo. Pero, ¿qué va a salir mejor? ¿Que un hombre traiga 20 kilos y una mujer 10?
Entonces, el valor del trabajo de un hombre equivale a un mayor importe que el trabajo de una mujer. Tan sencillo como esto. ¿Eso implica que afecta la dignidad del varón? No, para nada. En absoluto, no tiene que afectar. Porque hay hombres que no podrán cargar eso. Hay mujeres que podrán cargar más que hombres, por supuesto. Pero la norma general era esa. Entonces, ¿quién establece estos importes? Dios. ¿Por qué establece, por ejemplo, un importe para un bebé de un mes? Que un bebé de un mes no puede llevar a cabo ninguna tarea en el tabernáculo. Ahora, los papás son los que dedicaban al bebé del mes. Y decían, yo consagro a mi hijo. Si tú, Dios, me das tal cosa o haces tal, yo consagro a mi bebé al servicio del tabernáculo. Claro, se esperaba que este bebé creciera y entonces desempeñara alguna función, por pequeña que fuera. Véase Samuel. Bien, entonces, ¿a qué equivale, según Dios, el trabajo que puede desarrollar esa criatura? Pues al importe que aquí se establece. Entonces, en función de la edad, en función del género, se dice, mira, pues se estima que el trabajo que puede desempeñar esta persona con esta edad, con estas características, es de este importe. Pues esto es lo que va a pagar. Yo creo que tan sencillo como eso, sin complicarnos más. Esto tiene que ver con la ley de los salarios y la igualdad en los salarios por las mismas funciones. No, no va por ahí. Porque hablamos de funciones muy concretas dentro del servicio del tabernáculo, no de cualquier cosa, ni de cualquier trabajo. Bien, y como antes hemos hablado un poco con Marcos, me decía, mira, es Dios quien pone el precio. Entonces, si no te gusta, tienes que hablar con él directamente, ¿vale? Porque no es que se le ocurre de forma general cuando hay una tasa a la persona decir, mira, tú vales tanto, tú vales tanto. No se está asignando valor a la persona, sino al trabajo que esa persona podía desarrollar. Y yo creo que eso ayuda a entender por qué esas diferencias. Yo creo que es hasta cierto punto diría que lógico. El ciclo, efectivamente, era más que moneda, aunque hay en determinados tiempos que eso ya se acuña como moneda, hablamos de peso de plata. El shekel era plata y se funciona por peso. Entonces, ¿cuánto pesa un shekel? Ese es el valor del shekel. Que tanto en este pasaje como en Ezequiel 30:13, en Números 18:16, también en Ezequiel se nos habla que el shekel del santuario, porque se especifica de esta forma, eran 20 geras. Y las geras, que son lo mismo, son unidades de peso, en este caso, que son las que se utilizan para los intercambios comerciales. Y esto funciona así en el antiguo Próximo y Medio Oriente durante todo este periodo que tenemos en Israel. Ya luego sí, se van a acuñar monedas que se llamarán shekel y luego en el Estado de Israel va a aparecer el shekel como moneda del Estado de Israel. Pero el shekel que tenemos hoy en el Estado de Israel no tenemos que confundirlo con el shekel que tenemos aquí. ¿Vale? Se puede considerar como un impuesto, una tasa, sí, hasta cierto punto funciona así. Sobre el diezmo, para aquellos que aún no lo sepan, tengo un estudio en el canal de Bienvenido al Origen, que hablo del diezmo, hablo de los tipos de diezmo, qué es el diezmo y creo recordar que acabo con alguna reflexión sobre cómo aplicar el diezmo hoy, porque hoy se aplica el diezmo como el 10% de nuestro salario y creo que haya una equivalencia mejor que esa no sería tal vez la mejor equivalencia, ¿vale? Y sobre todo, ¿para qué se destina el diezmo hoy? Que en algunos contextos el uso que se le da al diezmo hoy es muy distinto al uso que se le daba al diezmo en tiempos bíblicos. ¿Vale? Entonces, ahí está toda la información. Fue un estudio que compartí de una manera muy amistosa con dos hermanos en una videollamada y aproveché, les pedí permiso para grabarlo y lo subí al canal hace ya tiempo, ¿vale? Es de los primeros vídeos del canal. Bueno, fíjate que si es de los primeros, que no es ni vídeo, es un audio,
¿vale? Que ahí está en audio, no vais a ver nada. Entonces ahí explico el tema del diezmo, cómo funciona y demás, ¿bien? Entonces, de manera muy sencilla, de manera resumida, el diezmo en la Biblia siempre es comida. Ahora, cuando yo digo que el diezmo en la Biblia siempre es comida, hay quien dirá, bueno, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, y eso no solo era comida, sí, pero el diezmo que Abraham dio a Melquisedec, primero es anterior al establecimiento del diezmo como una ley para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. El diezmo que paga Abraham es el diezmo del botín de guerra. Y esto lo va a aclarar el escritor de la llamada carta a los hebreos. Entonces, es un diezmo, de alguna manera, de un caso excepcional. A día de hoy nadie está pagando diezmos de botines de guerra. O al menos no que yo conozca, o no de forma habitual. Bien, entonces, hablamos de Abraham y hablamos de un caso excepcional. ¿Por qué? Porque el otro 90% no se lo queda a él. Se lo da al rey de Sodoma y Gomorra. Entonces, de ese botín, Abraham no se queda absolutamente nada. ¿Quién sí recibe una parte por gastos, por haber emprendido una guerra? Sus aliados. Para sus aliados, Abraham dice, bueno, la parte que les toca a ellos, dársela. Pero el resto se la queda el rey de Sodoma. Entonces, ¿cómo podemos establecer un paralelo a día de hoy con la ley del diezmo que ya tenemos para el pueblo de Dios, con un vínculo con Abraham y lo que hace Abraham? Creo que ese es un caso excepcional. Otro caso excepcional lo tenemos en Jacob, donde Jacob dice, si tú me bendices, si hace un voto, curiosamente, hablando de votos, y este es el capítulo 2, hace una promesa a Dios, pero luego, al menos la Biblia no registra cómo Jacob pagó ese voto. Bien, entonces se queda en puntos suspensivos. ¿Qué ocurrió? ¿Lo pagó? ¿No lo pagó? Sencillamente la Biblia no lo registra. Lo que sí sabemos es que Dios hizo su parte con Jacob y que Dios bendijo a Jacob. Bien, entonces hablamos de el pago de un diezmo como cumplimiento de un voto, cosa distinta a la ley del diezmo. Bien, así que hablamos de dos casos que tenemos en Génesis que son excepcionales a lo que sería la ley del diezmo. Entonces, la ley del diezmo siempre es comida, siempre. ¿Por qué? Porque la finalidad del diezmo es dar de comer. ¿A quién? Principalmente a levitas, a viudas, a huérfanos y a extranjeros. Y en algunos casos, porque de diezmos tenemos de varios tipos, también el que traía el diezmo al tabernáculo, al templo, comía del diezmo. Cosa que pocas veces he visto yo en nuestros contextos religiosos hacer. Normalmente el que come del diezmo era otro distinto a la persona que lo trae. ¿Por qué no se aplica eso también del diezmo? ¿No? A mí me encantaría comer del diezmo que yo traigo. ¿Qué ocurre? Pues que se hace una equivalencia que, como he dicho, tal vez no es la mejor y hay equivalencias mejores. ¿Cuál sería la equivalencia mejor? Pues, por ejemplo, un banco de alimentos. Un banco de alimentos cumpliría hasta cierto punto la función que tiene el diezmo. ¿Por qué? Porque es traer comida para dar de comer. Comida no perecedera, por supuesto, para dar de comer. Un texto donde se habla del diezmo y que se utiliza mucho, a menudo para manipular, es traed vuestros diezmos al alfolí, dejad de robar a Dios. Bien, que se está citando el profeta, entonces se utiliza para, oye, estáis robando a Dios, traed los diezmos. Como a día de hoy los diezmos son el 10% del salario, pues traed el 10% de vuestros salarios. Pero fijaros que el alfolí, diccionario de la lengua española, el alfolí es un almacén de comida. Entonces, ¿cómo trae el 10% de tu sueldo al almacén de comida? No, trae comida al almacén de comida que hay en mi casa. ¿Por qué? Porque mi pueblo necesita comer. Hay gente pobre que no quiero que sea necesitada. ¿Cómo se mantiene? Entre otras leyes, con la ley del diezmo. Entonces, ¿de qué se daba el diezmo? El diezmo se daba de las cosechas, de todo el producto del campo. Incluso la menta, la ruda y el eneldo. ¿Por qué? Lo tenemos en los evangelios y Jesús lo dice. Diezmáis la menta, la ruda y el eneldo. Esto lo hacéis muy bien. Ahora habéis dejado lo más importante de la ley. ¿Bien? Entonces, de todo el producto de tu campo, indefectivamente diezmarás. Sea lo que sea, lo que produzca tu campo. A día de hoy no tenemos campos. O no todos tenemos campo. Hay gente que sí. Y hay gente que agarra de su cosecha y lleva pues un 10% de la cosecha de pepinos y reparte pepinos entre los hermanos.
aquí en el ejido esto lo he visto. Y eso es el diezmo literal. Pero claro, hay gente que tiene invernadero. El que no tenga tierra, el que no pueda cultivar, ¿cómo practica esa ley? Es muy difícil. ¿Qué sí se puede hacer? Pues agarrar y de la compra mensual o de la compra anual, decir, ¿cuánto me gasto en comida al año? Tanto. Pues voy a dedicar un 10% de lo que me gasto en comida a ofrendarlo para que otra gente pueda comer. Tan sencillo como eso. ¿Y a día de hoy hay gente que necesita comer? Sí, claro. ¿Dentro del pueblo de Dios? Sí, claro. ¿Podemos hacer eso? Sí. ¿Hace falta organización? También. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Esa aplicación. Y eso es distinto de llevar un sobrecito y echarle una bolsita. Para mantenimiento de un local, para sostenimiento de un pastor, para todo eso que sí hay. Ofrendas. Y la Biblia, y lo estamos viendo con los votos y lo estamos viendo con otras leyes de economía, ya prevé para las necesidades de carácter económico. Pero el diezmo no tiene la finalidad de ser una ofrenda de carácter monetario, sino alimento. Entonces se ofrendaba el producto del campo, se ofrendaba de las ovejas, la lana de las ovejas, ¿para qué? Para hacer ropa. Entonces, es decir, ¿cuánto me gasto en ropa al año? Tanto. ¿Puedo destinar un 10% de lo que me gasto en ropa a que otros tengan para vestirse? Eso es diezmo. O una aplicación de lo que sería el diezmo. ¿Vale? La vaca se diezmaba del ganado, se diezmaba de la masa, de pan, vuelve a ser comida. Entonces siempre hablamos en esta dirección. ¿Vale? He dicho que iba a ser breve, me extendí un poquito más de lo que tenía previsto, pero quien quiera más información, el estudio. Sí, sé que hace falta siempre con este tema del diezmo aclarar algunas cosas. En este caso, creo que también lo comento en el estudio que tengo el diezmo, pero solo para puntualizar. ¿En qué parámetros tenemos en el diezmo de Abraham? Es decir, ¿qué cosas tenemos en el texto? Primero, tenemos una guerra. Una guerra en la que Abraham se ve involucrado porque está Lot, su sobrino, allí. Hasta donde entiendo, había una expectativa de que Lot heredara lo de Abraham. Pero bueno, se ve envuelto en la guerra y gana la guerra. Trae un botín de esa guerra, es decir, recupera lo que esa alianza de reyes se había llevado. Y recupera bienes materiales, los que fueran, fuera ganado, fuera lo que se hubieran llevado, y personas. Abraham da un 10% del botín, sin especificar si son personas, si son bienes, da un 10% a Melquisedec, el rey de justicia. Este sería Yeshua. No el cuerpo de Yeshua, Yeshua. Porque según la orden de Melquisedec, él es el rey de justicia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no que Melquisedec es Yeshua, sino que son del mismo orden. Por lo tanto, ¿a quién deberíamos dar el 10? El 10% de un botín de guerra a Yeshua. ¿Cómo hacemos eso? Pues claro, uno dice, bueno, pues al cuerpo de Yeshua. Claro, pero ahí estamos dando ya un salto. Ahí estamos dando un salto. Número 2. ¿Qué pasa con el 90% del botín? ¿Se lo queda Abraham como nos quedamos nosotros el resto de los beneficios económicos que tenemos de un empleo? Porque eso es lo que pasa con el diezmo. Destinamos un 10% del salario y el 90% restante lo gestionamos como bien consideramos. Pues ese 90, Abraham lo entrega al rey de Sodoma. Si tenemos que aplicar el diezmo de Abraham como una norma para nosotros, ¿vale? Dediquemos el 10% a Yeshua y el 90% lo tenemos que dar al rey de Sodoma. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué significa? Que tenemos que gastarnos nuestro 90% en las cosas de este mundo, y eso es algo que va a agradar a Dios, cuando en realidad el diezmo solo es una de las leyes de economía. ¿Qué pasa con las ofrendas voluntarias? Abraham está destinando un 10% a Melquisedec y un 90% al rey de Sodoma en un caso muy concreto. Fijaros que él no está dando nada de lo que era suyo. El diezmo, Dios sí te lo pide de lo que es tuyo.
Abraham ha recuperado un botín, pero no es suyo. Eso le pertenece al rey de Sodoma. Es lo que se han llevado los reyes. Entonces, Abraham de sus bienes no está dando el diezmo. Hasta donde recuerdo, no hay ningún texto de Génesis ni de otros libros que me explique que Abraham dio diezmos de sus bienes. Y él tenía muchos bienes. Entonces, aplicar eso, pues como mucho sería, mira, si juegas a la lotería y te toca un premio de la lotería, que dediques el 10% y el otro, porque es algo extraordinario. Entonces, una cosa es el episodio que tenemos con Abraham y otra cosa distinta es esa ley del diezmo que tenemos en la Torá, que entiendo que es vigente y que se puede aplicar, aunque sea de forma dinámica, pero se puede aplicar, como he dicho, ayudando a que otras personas tengan para comer, ayudando a que otras personas tengan para vestirse. Y además, hacer ofrendas para necesidades puntuales que puedan surgir o para el mantenimiento de obreros que hay en el pueblo de Dios que puedan seguir llevando a cabo la labor. Entonces, si aplicamos una ley de economía, tenemos que aplicarla teniendo en cuenta también las otras leyes de economía. El dinero del rescate, de los primogénitos, el medio shekel que tenía que pagar cada uno por su alma, del ejército. Todo eso es dinero. ¿Y de dónde sale? ¿Por qué solo se aplica el diezmo? Además se cita el pasaje de Abraham y no aplicamos el dinero del rescate. O no aplicamos el medio shekel en el censo. O no aplicamos la ley de los votos y la permuta que se hacía de carácter económico. Claro, nos quedamos o nos hemos quedado muy pobres en materia de economía dentro del pueblo de Dios. Que es cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta, y no lo digo de manera inconsciente, que es difícil de aplicar, sí, por supuesto. Que a día de hoy, tal y como estamos constituidos, es una realidad muy compleja, sí, soy muy consciente de ello. Pero creo que no podemos agarrar un caso, y además un caso muy excepcional, y de ese caso muy excepcional, que en este caso sería Abraham y el diezmo que él entrega a Melquisedec del botín de guerra, no de sus bienes, y hacer de eso una norma. Creo que eso complica las cosas más que facilitarlas. Y al final lo que Dios nos pide no es solamente el 10% de nuestro salario. Lo que Dios nos pide es que seamos conscientes de que todo lo que tenemos es de Él. Y a veces, cuando hacemos un énfasis incisivo en el tema del diezmo, la gente piensa que el 90 restante se lo puede gastar como quiera. Y eso en materia de economía puede ser muy peligroso. Si fuera un animal, es decir, si lo que se promete, ¿vale? Un voto. Mira, Dios, lo voy a decir de forma muy llana, permitidme la licencia de esta cercanía. Mira, Dios, si tú me das tal cosa, yo te consagro una vaca. O te consagro un becerro. O te consagro 10 becerros. ¿No? Me vengo arriba, digo, venga, te prometo 10 becerros a cambio de X, ¿vale? ¿Los becerros son animales que se pueden ofrecer en sacrificio? Sí. Si yo consagro ovejas de mi rebaño, tengo un rebaño y digo, venga, hoy, este año me ha ido fabuloso, mira Dios, si el año que viene me va igual de bien, yo te doy el 20% de mi ganado. Porque claro, si Dios me prospera, pues oye, te doy el 20% de mi ganado. Entonces cuento el 20% de lo que es mi ganado, lo dedico. Las ovejas, los corderos o los carneros, ¿se pueden ofrecer ofrendas a Dios con eso? Sí. Este tipo de animales, si se prometían, dice que no podían ser, eh, se quedaban como santos. ¿Eso qué significa? Que el único uso que se le podía dar a ese animal, siempre y cuando no sufriera un daño, se le rompiera una pata o cualquier otra cosa que podía haber pasado, se tenía, su uso solo podía ser sagrado. Solo se podía ofrecer a ese animal como una ofrenda. Nada más. Ese animal estaba destinado a ser sacrificado como ofrenda a Dios. Bien, por eso luego dice, no será cambiado ni trocado bueno por malo ni malo por bueno, sino lo que se ha entregado, se ha entregado. Bien, y luego dice, y si se permutare un animal por otro, es decir, vamos a imaginar que
rescato una oveja o redimo una oveja con otra oveja. Bueno, pues las dos van a tener un uso sagrado. Aunque yo me quede con ese animal, vamos a imaginar, ese animal va a ser para luego traer una ofrenda a Dios. No para yo aprovecharme luego de la lana y sacar... No, no. Llega el momento de que yo voy a traer un holocausto. Presento mi animal. Llega el momento de que he pecado. Tengo que traer una hatat y resulta que ese animal lo puedo ofrecer como hatat. Pues lo ofrezco como hatat, como ofrenda por el pecado, que así se traduce habitualmente la palabra hatat. Bien, entonces van a tener una finalidad sacrificial, para entendernos y resumirlo. No, fíjate, no es que se pudieran ofrecer, se podían prometer. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, se podía hacer un voto y decir, mira, pues te prometo que te voy a dar un asno. ¿Hacían falta asnos para el trabajo? Sí. Otra cosa, que el asno no se podía sacrificar sobre el altar. ¿Vale? O mira, yo consagro 20 camellos o 5 camellos. ¿Los camellos se utilizarían para cargar? Sí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en este caso lo que nos dice a partir del verso 11 dice, si fuere algún animal inmundo del que no se ofrenda a Dios, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. El sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Es decir, de pronto tiene algún defecto, tiene algo que está medio tarado el animal. Bueno, lo va a valorar. ¿Cuánto vale ese animal? Dice, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Es decir, el valor de este animal es tanto. Ahora, si lo quisiere rescatar, es decir, si lo quiere recuperar para sí, el animal que ha prometido, o los animales que ha prometido, dice, añadirá sobre esa valoración la quinta parte, un 20% del valor del animal. Por lo tanto, pagaba lo que vale el animal más un 20%, que es el impuesto del rescate, para entendernos, o la tasa por el rescate. ¿Vale? Trabajar la Torah, esto yo no sé si a todos nos puede gustar o nos puede aburrir enormemente, pero trabajar la Torah desde los aspectos económicos, con lenguaje económico, es muy interesante. Porque empezamos a ver la Torah no como algo que está en las nubes, sino como algo muy de aquí, muy de la tierra, y muy para vivir. Entonces, tú dices, bueno, una tasa que se paga para un rescate. Entonces, ¿cuánto es la quinta parte? Un 20% del valor total. ¿Quién fija el valor del animal? El sacerdote. ¿Por qué? Porque tiene autoridad dada por Dios para hacerlo. Siempre y cuando, evidentemente, entendamos que ese sacerdote es temeroso de Dios. Porque ¿qué podía pasar? Y de hecho llegó a pasar en la historia de Israel. Que aprovecharon estas leyes, exactamente este tipo de leyes, para hacer trampas. Y para decir, pues esto lo voy a ganar, a este le gano yo un tanto, y Dios se lo reprocha. Por eso tenemos, con otra ley, pero algo parecido, el azote de cuerdas que hace Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque se están aprovechando. Porque si tú venías de lejos y traías tu diezmo, que era comida, y venías de lejos, se iba a echar a perder. Entonces dice, mira, vendes tu diezmo en la tierra de donde tú vives, traes el dinero al templo y dice, y ofrendas el dinero. Fíjate si era comida el diezmo, que dice, y compras otra vez comida y entonces ofrendas la comida. O sea, ¿hasta qué punto era comida el diezmo, no? Y con esto lo enlazo un poquito con el tema anterior. ¿Qué pasa? Que dicen, mira, como la gente tiene que venir a comprar sí o sí las ofrendas aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a subirle el precio a las ofrendas. Ley de la oferta y la demanda. Y como sí o sí vas a necesitar comprar, aquí un buey te cuesta 20 shekels, vamos a ponerle por caso. Oye, pero si un buey yo lo he vendido por 10 shekels. No, no, pero es que aquí el buey vale 20 shekels. Si tú quieres ofrendar, es lo que tienes que pagar. Claro, ¿qué pasaba? Pues que mucha gente no podía ofrendar, que gente tenía que pagar sumas de dinero injustas. ¿Y qué hace Yeshua? Llega y dice, ¿qué estáis haciendo? Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Estáis aprovechando la ley de Dios para robar. Entonces, eso también tiene mucha aplicación a día de hoy. Gente que utiliza la ley de Dios para robarle a otros. Es muy serio. Claro, volvemos un poco a
tener que pensar en todo lo que está pasando, todo lo que tiene que pasar durante unos cuantos años. Y pensar que estaban 40 años en el desierto, luego entran en la Tierra Prometida, y en la Tierra Prometida el tabernáculo sigue funcionando, al menos durante un tiempo, aunque de forma irregular en algunas etapas, sin ninguna duda. Y luego tenemos el templo en la monarquía, y en el templo siguen funcionando las ofrendas. Se destruye el templo, pero luego se vuelve a reconstruir con Esdras, Nehemías, etcétera, etcétera, y llegamos hasta los tiempos de Yeshua, prácticamente, ¿vale? Con un templo profanado durante el periodo de los macabeos, con los griegos, en fin, hay toda una serie de cuestiones históricas allí, pero bueno, independientemente de que haya más o menos, al final el templo sigue funcionando. Una de las cosas que ocurre es que, por ejemplo, eh, tenemos un holocausto continuo. Es decir, cada día habría que ofrecer un cordero por la mañana, un cordero por la noche. Son muchos corderos. Si haces la cuenta de la cantidad de corderos al año, solo para esa ofrenda, bueno, pues son 52, son 104, si no calculo mal, ¿no? No, 52 no, perdón, 52 serían los fines de semana, que también había una ofrenda especial en Shabbat. Esas son para las de Shabbat. Luego había una ofrenda especial para el inicio del mes. ¿Vale? Hablamos de 2 al día, son 365 por 2. ¿Vale? 700 y algo. Entonces, claro, 700 y algo corderos. ¿De dónde sacamos esos corderos? ¿Quién alimenta esos corderos? Esos corderos tienen que comer. Claro, a mí me encantaría que alguien que supiera de economía pudiera establecer porcentajes de lo que hace falta en un año, sin irnos más lejos, para el funcionamiento regular de lo que Dios constituye en la Torá para el tabernáculo. Holocausto continuo, ¿cuánta leña hace falta? Porque sí, Dios hizo descender el fuego, pero para que no se apagara el fuego, esa leña se consumía. Había que reponer la leña continuamente. ¿Cuánta leña hace falta? ¿De dónde sale la leña? Porque, mira, mi suegro tiene un cortijo y vive solo en el cortijo y no todo el tiempo. Y ya te digo yo que leña en invierno se gasta una poquita. Para que todos los días un altar que está funcionando 24/7 tenga leña, ¿cuánta leña hace falta? ¿Cuántos árboles necesitamos para que haya leña? ¿Cuántas hectáreas se necesita para plantar árboles para tener leña? Claro, cuando leemos un texto como Levítico 27, rara vez pensamos en todos estos factores. Pero estos factores entran dentro del cotidiano vivir de Israel. ¿Hacen falta campos para plantar árboles? Hacen falta. ¿Hacen falta campos para plantar trigo y que del trigo se pueda ofrecer una minjá con cada ofrenda? Porque cada ofrenda lleva su minjá, su ofrenda de grano de cereal. ¿De dónde sale tanta harina? ¿Quién fabrica esa harina? Claro, todo esto, que a mí me encantan todos estos detallitos, aunque para mí es una realidad que se me escapa todavía a manejar en cuanto a números y en cuanto a cifras, entiendo que son proporciones que a menudo no consideramos, que a menudo vemos el altar, la persona que trae su ovejita y la queman, y bueno, si hay una parte para el sacerdote, tampoco tenemos muy clara qué parte, pero claro, es que con esa oveja va una ofrenda de grano. ¿Y qué pasa si no es una ofrenda que tiene que traer alguien, sino que el sacerdote tiene que traer? ¿De dónde saca el sacerdote eh, esos animales? ¿O de dónde saca el sacerdote la minjá? ¿O de dónde la libación? Porque la libación normalmente es vino. Y para tener vino hacen falta viñas. ¿Dónde se plantan las viñas? ¿Cuántas hectáreas hacen falta para plantar las viñas para que haya suficiente vino para la libación de los sacrificios? En tiempo de la monarquía, pues en arrebatos de generosidad, el rey decía, pues de mi hacienda lo ofrendamos, 70 bueyes, y no pasaba nada. Pero, ¿qué pasa con el resto de ofrendas? Todo eso había que sacarlo de algún lado. Para eso hacía falta tierras. Para eso hacía falta gente que trabajara esas tierras. Porque volvemos a lo mismo. ¿Quién cosecha todo eso? ¿Quién se encarga de cuidar? ¿Quién se encarga de sembrar? Y son campos y son terrenos dedicados a esa finalidad sagrada, de alguna manera. Entonces, ¿de dónde salen esas tierras? Por ejemplo, de aquí.
Claro, si no, ¿qué parece? Pues bueno, que van ganando tierra, claro, se van enriqueciendo. Que ojo, da lugar a eso. Puede dar lugar a eso si son corruptos. Pero la idea no es esa. La idea es que todo sea dedicado al uso y al mantenimiento y al funcionamiento regular del tabernáculo, luego el templo. Todo, nos hemos dejado, no, todo no, pero nos hemos dejado muchas cosas, como siempre, ¿no? Lo que sí me gustaría hacer, Francisco, con tu permiso, en estos últimos minutos, em, puesto que hoy te han dejado casi toda la faena, em, es básicamente, porque en Levítico hemos estudiado muchas cosas, hemos visto distintos temas, y además, ¿qué ocurre? Pues que los hemos ido viendo cada 15 días, y en algunos casos, por diferentes motivos, incluso un poquito más. Han sido los menos, pero también ha ocurrido. Entonces, claro, éramos muy jóvenes cuando empezamos a estudiar Levítico. Entonces, ¿qué idea sí o sí me gustaría que nos quedásemos de este libro? ¿No? Creo que hay un motivo detrás de todas las leyes que tenemos en el libro de Levítico, y aunque se le ha llamado Levítico por, en griego, así se le puso, porque parte de las leyes van dirigidas a los levitas o a la familia sacerdotal, no todas las leyes, y ya lo vimos, no todas las leyes están dirigidas ni a los levitas ni a la familia sacerdotal. Hay muchas leyes que nos incumben, que nos tocan a ti y a mí, a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que van a ver este estudio, nos tocan a nosotros. Entonces, ¿cuál es el motivo que comparten todas y cada una de las leyes que tenemos en el libro de Levítico? Pues el mismo que también comparten otras leyes que tenemos en otros libros. Y es la santidad. El sed santos porque yo soy santo. Creo que es la primera carta de Pedro, en el llamado Nuevo Testamento, nos va a decir que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Si hay un libro que define toda nuestra manera de vivir, ese libro es Levítico. Por supuesto, tenemos otros mandamientos en otros libros de la Biblia hebrea y del llamado Nuevo Testamento, sí, pero en Levítico una de las ideas principales que destacan es la idea de la santidad. Y la santidad, como decía antes, no es andar a un palmo del suelo. La santidad es vivir apartados para Dios. Y apartados para Dios como un pueblo, con una identidad que Dios nos da, con unas costumbres que Dios nos da, con una manera de vivir que Dios nos da, con unas leyes que Dios nos da. Y nos las da desde la comida hasta el aseo, que tiene que ver con la purificación, hasta cómo adorarle, hasta qué traer para adorarle, y en algunos casos Dios es muy específico y es muy concreto. Entonces, afecta a toda nuestra manera de vivir. La santidad no es una cuestión de 2 horas a la semana o de un tiempo que yo me pongo a leer y a orar. Y en ese tiempo soy santo. No, somos santos 24 horas al día. ¿Eso qué significa? Que podemos vivir correspondiendo a esa santidad, que ya somos santos, porque ya hemos sido apartados para Dios. Hemos sido dedicados para servirle, para alabarle, para adorarle, pero eso no se traduce simplemente cuando cantamos alabanzas, o cuando le estamos adorando, o cuando estamos orando. Eso se traduce cuando nos estamos relacionando con nuestros familiares, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro empleo, cuando nos estamos relacionando con el vecino, cuando vamos a comprar, cuando estamos comiendo, hay santidad en el comer, cuando estamos en el aseo, hay santidad en la higiene personal, hay santidad en toda nuestra manera de vivir. Con lo cual, esa creo que es la idea primera y fundamental que tenemos como base, por eso digo fundamental, porque es fundamento de todos los mandamientos que tenemos aquí, ¿no? Seamos santos, y el Levítico nos enseña a cómo vivir conforme a esa santidad. Has escuchado una enseñanza del ministerio Bienvenido al Origen, a cargo de Jonathan Mira. Deseamos que sea de bendición para tu vida y la vida de los tuyos. Encontrarás esta y otras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Bienvenido al Origen.